Protestas en Bolivia tras la inhabilitación política de Evo Morales de cara a las presidenciales de 2025. Seguidores del expresidente cortan desde ayer, jornada de celebración del Día del Estado Plurinacional, carreteras para mostrar su rechazo por la decisión judicial adoptada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en diciembre, cuyos magistrados habían sido prorrogados en el cargo tras el bloqueo en el Parlamento del procedimiento que tenía que renovarlos. El debate legislativo hoy sigue atascado y esa prórroga de los magistrados está siendo cuestionada tanto por la oposición conservadora como por los partidarios de Morales. La Constitución boliviana establece que los jueces de ese Tribunal Constitucional, así como los del Supremo, el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, deben ser elegidos por voto popular entre los candidatos propuestos por el Parlamento. La decisión que afecta a Morales es una interpretación que afecta a cualquier presidente y vicepresidente del país, quienes a partir de ahora solo podrán ejercer esos cargos por 2 periodos continuos o no. Evo Morales, desde su salida del poder en 2019, ha trabajado para intentar volver al gobierno y en 2023 anunció su intención de ser candidato en las elecciones de 2025. ¿Cuán profunda es hoy la división y hasta dónde puede llegar? Jaime Aparicio es abogado y analista político. Fue embajador de Bolivia en Estados Unidos entre el año 2002 y 2006, año en el que asumió Evo Morales. Señor Aparicio, gracias por su tiempo. Bienvenido, buenas noches. Un gusto, Gustavo, estar contigo y en tu programa. Gracias a usted por acompañarnos. Divisiones dentro del oficialismo, ahora hablamos de esas, pero el malestar en Bolivia, ¿cuán profundo es? Porque veo que une a oposición y a partidarios de Evo Morales. Hay un malestar muy grande, aunque lo que estamos asistiendo hoy es una pelea de familia. A eso ha llegado el MAS, una pelea de una familia que se ha vuelto disfuncional y está muy dividida por cuestiones de poder y de dinero. Los bolivianos están indignados y las últimas encuestas, incluso de la Fundación Eber, por ejemplo, muestran que entre las principales preocupaciones de los bolivianos está el estado ya catastrófico de la justicia boliviana. Se ha degradado a un punto que está calificada entre las peores justicias del mundo, no solo de la región, y claro, hay un clamor popular de que esto tiene que de una vez por todas cambiar. ¿Peores del mundo en eficacia o en politización de la misma? Ha dejado de ser un órgano independiente, que es la base de un sistema democrático y de la Carta Democrática, una justicia independiente. Esta justicia ha perdido en independencia, ha perdido en calidad profesional de la gente, porque al estar sometidos al gobierno, quienes aceptan esos cargos son gente que muy fácil puede cambiar sus decisiones, puede cambiar de acuerdo a la orden político, y en Bolivia se ha convertido en un instrumento de persecución política y de facilitación del poder de turno, como lo ha denunciado el Departamento de Estado y últimamente, hace pocos días, Human Rights Watch en su informe anual. La renovación depende del Congreso, del Parlamento. Si hay unanimidad en cuanto a este particular, la extensión del periodo de los jueces, más allá de su tiempo reglamentario, que une a oposición y a los partidarios de Evo Morales, ¿eso no suma una mayoría como para avanzar en la propuesta de un desbloqueo? Seguramente suma, si es que se llega a algún tipo de elección en base a méritos, que sería preferible en este caso, para Evo Morales, que la actual judicatura, que está totalmente controlada por el gobierno de Arce. El gran problema acá es que el sistema electoral, el sistema de elección de jueces fracasó en Bolivia, porque no es en realidad una elección directa de los jueces, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, en ciertos ámbitos de la justicia americana, sino que son seleccionados por el Congreso. Mientras tenía mayoría absoluta el MAS, los jueces eran realmente elegidos por el MAS para servir a este partido. Ahora, formar una mayoría podría ser posible y el gobierno de Arce se niega rotundamente a perder el control sobre el Tribunal Constitucional, o sea, que en última instancia el que va a decidir si Evo Morales
se rehabilita o no se rehabilita. Entonces, en el caso del MAS es una pelea a muerte por el poder. En el caso de la oposición, lo que quiere, al menos lo que ha dicho Carlos Mesa y muchos otros, es que se recupere la institucionalidad y la independencia judicial en base a méritos, cumpliendo el requisito de los exámenes, que sean abogados, etcétera. ¿Es posible un acuerdo? Un acuerdo sobre bases, digamos, no políticas es posible. Yo creo que podría haber un acuerdo, ya que para Evo Morales en este momento la peor opción es que se prorroguen estos jueces. Hay dos jueces, uno Hurtado y Espada. Evo Morales, dado el escenario que enfrenta, podría tener el escenario de ceder en nombrar a jueces afines para lograr un escenario de jueces más profesionales, que no es el escenario que él hubiera buscado siendo presidente, pero que, dadas las circunstancias, podría sumarse a la oposición. Correcto, porque el peor escenario es el actual, donde dos jueces como Hurtado y Espada son incondicionales del gobierno, son capaces de emitir resoluciones constitucionales. Eso solo pasa en un país destruido en su institucionalidad, que son contradictorias entre sí. El día de ayer han dicho que podía habilitarse, hoy dicen que Evo Morales no puede habilitarse. Y ese es el grado lamentable de la justicia en este momento. Ya. ¿Quién controla el MAS en el Congreso? Porque es evidente que hay dos grandes familias, los que apoyan a Arce y los que apoyan a Evo Morales. Pero una cosa es el apoyo popular y la otra en la institucionalidad. Dentro del Congreso, esa división social que hay fuera del hemiciclo también se traslada, y hay división dentro de lo que es el grupo del movimiento al socialismo. En todas las instituciones se está dando esta división. Y en un país con institucionalidad débil, una división de este tipo es muy grave. En la justicia, los que no son afines a Evo Morales han renunciado, han dicho nuestro mandato acabado, se han retirado, los de Arce se han quedado. Lo mismo pasa en el Congreso. Mitad del Congreso del MAS, de los miembros del MAS, responde a Arce, la mitad a Morales. Entonces estamos viendo un proceso de división que los va a llevar al país a una situación muy difícil de prever, ¿no? Sí, si usted dijera ahora, o pusiera sobre la mesa qué opciones tiene Evo Morales para revertir esta situación, ¿qué porcentaje de posibilidades le daría? En este momento ninguna. Legalmente ya no puede presentarse. Y además desde el poder se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y el poder tiene más opción de coaptar, sobre todo en regímenes clientelares, de captar a las personas ofreciéndoles puestos, ofreciéndoles trabajo. Y el otro gran tema es el que le están cortando todos los ingresos vía narcotráfico y operaciones ilegales. Están desmontando toda la red de financiamiento del MAS y del Chapare. Como verás, en los últimos días hay ocupaciones de fábricas de cocaína, hay operaciones contra gente que está exportando la coca, etcétera. Entonces, en esta pelea le van a cortar el financiamiento, ya le han cortado los aportes de los funcionarios públicos, y Evo Morales su posibilidad de ser reelecto está cada vez más baja, salvo que ahora lleve estos paros y todo a recuperar su fuerza. Pero acá, Gustavo, hay un tema central. Todo esto se ha dado en Bolivia en estos 15 años. Han empezado las peleas, todo esto, digamos, no es una noticia especial. El gran problema que muy poca gente se da cuenta es que se está dando en los umbrales de lo que va a ser la peor crisis de la historia económica de Bolivia. Pues estamos muy cerca de entrar a una crisis terminal de la economía boliviana. No sé si todo el mundo se da cuenta fuera de Bolivia, pero quedan 1.700 millones de reservas. Ya lo ha confirmado el Banco Central frente a 15.000 que había hace 9 años. Hoy estamos viviendo de lo que queda del oro, que son 1.600, solo hay como 160 millones en efectivo de reservas en el Banco Central. Y tenemos una inflación muy baja, la más baja de Latinoamérica, pero es una inflación que ha sido controlada en base a la subvención de los combustibles, que le cuestan 2.600, 2.800 millones de dólares
anuales a Bolivia. En cualquier momento ya están gastando el oro, están echando mano a los recursos de las pensiones, de la gestora con la que han estatizado los fondos de pensiones, y muy probablemente vamos a entrar a una crisis de consecuencias imprevisibles. En ese ambiente, Morales sabe que tiene que distanciarse de Arce. Yo no soy el autor. De ensalzarlo como el autor del milagro económico, ahora Arce se ha vuelto el cajero. Se nos fue el tiempo. Dos preguntas rápidas. La primera, división frente a esas elecciones presidenciales de 2025 de Morales y de Arce, hace que ninguno de los dos candidatos, frente a una oposición que hipotéticamente podría ir unida, aunque en el pasado no se han puesto de acuerdo, pero que fuera unida, ¿le daría opciones a la oposición de recuperar el gobierno? Si la oposición se une y si surgen nuevas figuras que llamen, digamos, como ha sucedido en la Argentina, como sucedió en Perú en la época de Fujimori, alguien que pueda absorber esa inquietud, esa frustración que hay en Bolivia, la oposición va a tener chance. Está en manos de la oposición unirse y generar estas condiciones. Porque Morales y Arce hoy por hoy parece muy difícil un proceso de reconciliación. Muy difícil. Es decir, la pelea ya es muy grande, pero sí se va a reconciliar el MAS. El momento que gane uno de los dos, sea Arce o sea Morales, el partido, que es un partido clientelar, como te dije, se va a unir alrededor de quien gane este pulseo, digamos. Jaime Aparicio, abogado, ex embajador en Estados Unidos de Bolivia, gracias por estar con nosotros.